Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenas noches. Hermanos, qué bueno pues poder verlos en el salón de clase. Qué bueno es poder verlos aquí, todos, a cada uno de ustedes presentes. Hermanos, tengo algunos anuncios. Bueno, tengo algunas. Estaba hablando con Luis antes de iniciar. Luis me dijo que teníamos pues un taller de consejería bíblica. El taller de consejería bíblica se va a dar el próximo mes, los días 14, 15 y 16 creo que es del mes, del siguiente mes. Entonces, pues el hermano Luis me dice pues que están todos ustedes cordialmente invitados para poder inscribirse al taller de consejería bíblica. ¿Por qué consejería bíblica, hermanos? Pues la Biblia carece, mejor dicho, la iglesia carece pues de consejeros bíblicos. Hay muchos consejeros a su manera, a sus ideas, a sus costumbres, etcétera, etcétera, pero hay muy pocos consejeros pues bíblicos. Entonces, hermanos, el ánimo que nosotros tenemos para el seminario como parte también de maestros es que ustedes puedan pues aprender cómo aconsejar bíblicamente a una persona, sobre todo a los pastores, a los líderes. Creo que es algo muy necesario, pues este pequeño taller de consejería bíblica. Solo son 3 días. Va a haber transmisión, creo. Pero más detalles pueden preguntar al hermano Luis y pueden escribirle acerca sobre el taller de consejería bíblica. Esa es la primera cosa que tenía. Lo segundo, pues, es que estoy muy emocionado de poder terminar eh, epístolas pastorales. Hoy día es nuestra penúltima clase y quería hablar un poquito con respecto a eso. La sesión programada que tenemos hoy día es el capítulo 2, uno de los capítulos más cortos de epístolas pastorales. De hecho, va a ser una clase bien rápida también. Y luego tenemos el capítulo 3 más adelante. Ahora, con respecto al capítulo 3, el capítulo 3 del libro de Tito todavía va a ser grabado en estos próximos días. El día jueves no vamos a tener clase y el día viernes es muy probable que no haya examen. Así que hermanos, yo tengo las fechas, perdón, tengo las fechas aquí en mi celular am, sobre el entrego de tareas. El examen no va a incluir el capítulo 3 de Tito, así que no se preocupen que venga preguntas del capítulo 3. Pero eh, el día de la entrega de las tareas era el domingo 19, o sea, este domingo que viene. Sin embargo, lo voy a aplazar para el domingo 26. Así que tienen hasta el domingo 26 para presentarme sus tareas. Estoy dando muchos días más de gracia, pero también es entendible porque pues ha habido elecciones y pues que el día de ayer pues no he estado yo en clase, he estado nuestro hermano Luis enseñando y pues también el día jueves no voy a poder tener la clase en vivo, así que es muy probable que la grabe esta semana o la siguiente y la estemos subiendo a la página de YouTube del seminario. Entonces también el capítulo 3 es un capítulo muy corto, así que pues hoy día vamos a estudiar solo el capítulo 2, pero una vez más, la entrega de tareas es el domingo, hasta el domingo 26. Pasando el domingo 26 no puedo recibir tareas, hermanos. Así que, y también un ánimo para los que no han estado enviando sus comentarios, pues es momento de ponerse al día. Hay muchos alumnos que están muy al día en sus tareas. Entonces, qué bueno, estoy muy feliz de poder leer sus comentarios, de poder ver sus corazones también y sobre todo que estemos aprendiendo juntos por medio del libro de epístolas pastorales. Hermanos, una vez más, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra penúltima clase. Esta clase va a ser muy rápida. Vamos a ver algunas cosas que ya vimos anteriormente, pero creo que Dios tiene algo muy bonito para nosotros. Así que no sé si Pastor Omar puede iniciar esta clase con una oración. Por favor, Pastor. Si es que por ahí está, si no, am, también puedo Claro hacerlo. que sí, varón. Aquí estamos presentes. Uy, qué bueno, Pastor Omar, qué bueno escucharlo. Claro que sí. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a orar. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este privilegio que nos das una vez más. Hoy día martes, Señor, nos encontramos una vez más reunidos con el único propósito de continuar aprendiendo.
seguir creciendo en nuestro conocimiento, pero también nuestra fe va creciendo a medida que vamos escudriñando tu palabra, Señor. Permítanos seguir siendo hombres, pastores y líderes, Señor, diligentes, pero también guardando tu doctrina, Señor, tu palabra, siendo hombres que nos guiemos por tu palabra y que aprendamos a obedecerla también, Señor, de todo nuestro corazón. Guía a nuestro expositor, a nuestro hermano Harold, para que continúe hablándonos a través del libro de Tito, Señor. Una vez más, dejamos todo este tiempo en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos, qué bueno. Gracias, Pastor Omar. Vamos a iniciar el capítulo 2. Quiero hablar un poquito de lo que hemos visto anteriormente, bueno, lo que hemos visto el día de ayer con nuestro hermano Luis. Hablando un poquito de lo que Pablo estaba escribiendo a Tito, específicamente a Tito, pues aquí en esta iglesia, bueno, en esta isla Creta, ¿verdad? Pablo, básicamente el mensaje de Pablo hacia Tito es un resumen general de las epístolas que hemos estado viendo en primera y en segunda de Timoteo. El apóstol Pablo, de hecho, en el capítulo 2, o para entrar en el capítulo 2, va a concretar la idea del capítulo 1, o sea, del capítulo anterior que hemos estado viendo. Pues que espero que haya sido también un capítulo muy interesante del día de ayer, ¿verdad? Am, pero el apóstol Pablo está escribiendo pues, a Tito para animarlo, también fortalecerlo, ah, que cumpla pues el mismo llamado pues que Dios había puesto en Timoteo, lo mismo pues en Tito. Y Pablo escribe, Pablo ha venido desarrollando el capítulo 1 con una idea principal, que es básicamente lo mismo, ¿verdad? Hemos visto desorden, o bueno, si podemos leer ahí, podemos ver claramente desorden, podemos ver claramente falsos maestros una vez más en la iglesia, ah, o bueno, en la iglesia en donde Tito estaba pues liderando, aquí en la isla en Creta, ¿no? En este caso. Ya estábamos viendo el mismo patrón de conducta de estos pues hombres que llevaban pues una mala doctrina, otra enseñanza totalmente diferente o contraria a lo que es la verdad de la palabra del Señor. Pero principalmente aquí, hablando sobre este pasaje o sobre este libro en Tito, en Creta. Había desorden en la iglesia, líderes no calificados, falsos maestros que estaban trastornando a las familias con enseñanzas incorrectas, básicamente un resumen de todo lo que hemos visto en primera y en segunda de Timoteo. Por eso Pablo instruye a Tito a establecer ancianos con carácter probado y a confrontar firmemente el error, mostrando que una iglesia sana comienza con un liderazgo íntegro y doctrina correcta. Una vez más, una iglesia sana comienza con un liderazgo íntegro y una doctrina correcta. Entonces, Pablo estaba animando a Tito pues, en el primer capítulo, un capítulo muy interesante, en donde Pablo nos deja básicamente esta verdad, ¿no? La verdad que hemos venido durante 2 semanas, ya tres, con esta, escuchando una y otra vez, y yo siendo espeso, repitiendo lo mismo una y otra vez, porque, hermanos, es el mensaje de lo que aprendemos con epístolas pastorales, que una de las cosas que hemos aprendido, es lo que hemos visto, lo que podemos ver en las diapositivas, es que una iglesia sana comienza con un liderazgo íntegro, con una doctrina sólida. Y no solamente con predicar, sino guardarla. ¿Y qué significa guardarla? Significa vivir correctamente, pues, lo que predicamos. Y de hecho, el capítulo 2, o ahora empezando en el capítulo 2, va a tratar de esto. Va a pasar de corregir, Pablo pasa de corregir errores, de refutar errores en lo que pasaba en la iglesia, a enfocarse en el vivir de un cristiano, y no solamente específicamente en Tito, sino en la iglesia en general. Entonces va a ser un lindo recuerdo
de lo que hemos estado viendo. Yo creo que hoy día nos vamos a encontrar con muchas cosas, muchas ideas, y me gustaría pues participación también, hermanos. Porque este capítulo, una vez más, es muy corto, pero creo que este capítulo 2 nos va a encerrar o nos va a hacer recordar lo que hemos venido aprendiendo durante estas 2 semanas que han pasado, ¿verdad? Entonces, hablando específicamente, en el capítulo 2, Pablo nos da un paso lógico. Pasa de corregir el liderazgo y refutar el error de lo que estaba pasando a mostrar cómo la sana doctrina debe reflejarse en la vida diaria de toda la iglesia, em, de toda la iglesia. En resumen, esto es un pequeño resumen, esto de aquí, el texto de aquí dice, el capítulo 1 establece el fundamento de una iglesia ordenada y el capítulo 2 de Tito nos muestra cómo esa iglesia vive de manera que adorna la doctrina de Dios en cada área de la vida. Y esta palabra es importante, hermanos. Adorna la doctrina de Dios en cada área de la vida. Vamos a ver hoy día ah, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué significa esa frase? Adornar la doctrina. Vamos a ver qué significa eso por medio, pues, de lo que hemos estado aprendiendo. eh, ya hemos visto, de hecho, no va a ser algo nuevo, hermanos, no va a ser algo súper grande el día de hoy, pero esta frase, adornar o que nuestras vidas adornen la doctrina, o mejor dicho, que nuestra vida reflejen la doctrina por medio de nuestra vida, pues en nuestro diario vivir, hermanos, en nuestro diario vivir. Entonces, aquí en Tito y en Timoteo también, ya no solamente se trata de enseñar bien o no, hermanos, no se trata de eso, no se trata de enseñar bien o no. Ahora, en el capítulo 2 empieza a cómo vivir. Ya no es debes enseñar bien, sino principalmente ahora es cómo deberías de vivir tu vida con Cristo, de vivir específicamente tu caminar con Dios, perdón, y que tu caminar con Dios se muestre pues en la manera en cómo te desarrollas dentro y cómo desarrollas tu vida dentro y fuera de la iglesia, hablando específicamente de eso. Entonces, de eso se va a tratar el capítulo 2 y pues antes de eso yo tenía unas preguntas. Yo tenía algunas preguntas. No sé qué tan de bendición ha sido el curso de epístolas pastorales, pero quisiera que los pastores, creo que tengo dos pastores presentes aquí, quisiera que al menos el pastor Luis y pastor Omar puedan compartir al menos la experiencia o su importancia de cuán necesario es aprender epístolas pastorales dentro de nuestras iglesias. Me gustaría, am, me gustaría ver sus corazones, pastores, al menos en este tiempo, antes de recordar alguna de las cosas que hemos estado aprendiendo durante pues estas 2 semanas. ¿Cuán importantes creen que es ustedes, que no solamente sus iglesias, sino pues las demás iglesias, o si es posible todas las iglesias del mundo, puedan aprender la base, o mejor dicho, pues la enseñanza principal de epístolas pastorales, pues que no solamente es enseñanza, sino es guardar la enseñanza, vivir correctamente una vida, ser un buen líder, a levantar líderes conforme al corazón de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Al menos pastores, pastores creo yo de experiencia. ¿Puedes escuchar, Harold? Sí, 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 Omar, te escucho. En definitiva, mi hermano, he recordado una vez más lo esencial que son estas cartas escritas, ¿verdad? Por medio de Pablo, guiado por el Espíritu Santo. En definitiva, la palabra de Dios para una iglesia ordenada, ¿no? Más que nada, enfocándonos en el tema de lo que es el liderazgo, ¿no? El Ya, liderazgo, sí, posición tan privilegiada, pero también que tiene muchos desafíos en el camino, ¿verdad? cierto, sí, muy cierto. Ah, como, como tú muy bien lo sabes, estoy plantando la iglesia, apenas llevamos un año,
y todavía Ujú. no tengo diáconos, ¿no? Todavía no tengo acá en la iglesia, ¿no? Pero Claro. el Señor me está permitiendo experimentar en todo este lapso, que es bien prudente. Primero, como hemos visto Timoteo, ¿verdad? Instruir primero, ¿no? Ver el carácter de las personas, ver el corazón, ver inclusive la intención que esto tiene, ¿no? Mm. Y para poder ver un carácter conforme al corazón de Dios, tanto a los que aspiran, el liderazgo, lleva un poco de tiempo, ¿no? Lleva un poco de tiempo preparar esto, a enseñarles, y en el camino uno se va dando cuenta, o el Señor nos va dando esta convicción a qué personas debemos delegar estas ciertas responsabilidades dentro de la iglesia, ¿no? Porque al fin y al cabo, al final de todo, van a ser estas personas también que van a guiar a otras personas en un futuro, ¿no? Y eso es la intención del Evangelio, ¿no? Hacer discípulos y que los discípulos hagan más discípulos, pero sin, sin salirnos de la verdad, y que nuestra enseñanza vaya respaldado por nuestra creencia, pero también en la forma como vivimos, ¿no? Y ahí hemos visto cuáles son los requisitos, ¿verdad? Ah, Cada uno de esos requisitos de verdad respaldan nuestra manera de vivir, ¿no? Y obvio que sí, ¿no? Las personas que nos conocen, que son más cercanos, pueden dar fe de cada uno de nosotros que estamos acá como estudiantes. Las personas más cercanas dan fe de que realmente nosotros amamos a Dios, ¿no? ah, Amamos a Dios. Y eso es algo que nos llena de esperanza, de fe, y saber que nuestro trabajo terrenal tiene recompensa en el Señor, ¿no? amén. Amén. Gracias, Pastor Omar. De hecho, ah, qué bonito, ¿verdad? Pastor Luis, claro, por supuesto. Mano Harold, ¿me escucha? Sí, sí, lo puedo escuchar muy bien. Ya, no, tuve problemas con el internet. Siempre acá tenemos problemas con eso. No sé, Ajá. ojalá algún día se arregle. Pero por lo que le escuché al pastor Omar, y le escuché un poquito a usted, quería que compartamos un poco la experiencia de lo que pasó en las obras que nos fueron encomendadas. ¿Estoy bien o no Eh, hay? no, básicamente me gustaría poder recibir la opinión de los pastores. ¿Cuán importantes para ustedes creen que es epístolas pastorales en sus iglesias? O sea, ¿cuán importantes crees que es aplicar todas estas verdades, lo que hemos venido aprendiendo durante 2 semanas seguidas, todo lo que hemos visto? Y hay mucho más que de hecho probablemente nos hemos pasado, pero ¿cuán importante es eso para nuestros ministerios, ¿no? Ah, bueno, vaya que sí es importante porque hermano Harold, pastores y líderes de la iglesia, eh, en este tiempo que el Señor nos ha permitido a mi esposa y a mí estar eh, trabajando en una obra, hemos podido, digamos, tener encuentros con siervos que están en el mismo ámbito de trabajo, en la misma provincia donde estamos, que es Chumbivilcas, y hemos encontrado algunas falencias y otras fortalezas. Y las Ujú. falencias se dan básicamente porque lastimosamente muchas congregaciones levantan líderes por lo carismáticos que son, por lo que buen amigos que son del pastor que es líder, o porque viene, como usted dijo en algún momento, bueno, es mi hijo, ¿no? Yo he sido el pastor de esta iglesia y mi hijo hereda la iglesia, como si fuese una heredad de título. Y eso sin tener una buena formación, sin haber revisado, digamos, epístolas Ah, pastorales, Tito y bueno, Timoteo, lleva a que se tenga una enseñanza completamente dispersa y no nada, perdón, dispersa y confusa sobre el Evangelio. Se les repite contextos o se les repite ideas que están fuera de contexto, ¿no? Voy a poner un ejemplo claro para poder terminar. A veces los que todavía no han sido completamente preparados bien a través de la palabra, suelen decir un lema donde dice algo así como, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que lo sacan de la Biblia, ¿no? Entonces, sí. nadie te va a poder hacer daño. Entonces, pero no desarrollan el texto completo, sino solo el versículo. Y Ya. entonces ahí las personas entienden como que no importa si yo soy buena persona, mala persona, yo creo en Dios y punto.
pero no tiene una relación, no hay una comunión entre el creyente y Dios, no hay una relación en cuanto yo creo en Dios, pero también yo tengo que comportarme como Dios pide. Voy a aterrizar al punto. Ya, Si, por ejemplo, esta persona hubiese sido formada en epístolas pastorales, él mismo diría, miren, pero yo tengo que tener, primero, tengo que tener respeto por tener una sola mujer, tengo que ser de buen testimonio, como lo que dice la carta a Timoteo, ¿no? Tengo que ser hospedador, que no haya nada en contra mía. Entonces uno se autoanaliza y con eso puede compartir. Al no tener eso, al hacerlo así por dedo, digamos, hay una gran falencia. Entonces creo que epístolas pastorales es algo que fortalece mucho la dirección de las iglesias. Sin eso, vamos a caer en problemas. Eso sería, ya. hermano. Muchas gracias, Pastor Luis. Hermanos, sí. Y hermanos, hablando de específicamente de todos los que estamos presentes y probablemente los demás alumnos que nos estén escuchando más ahora, la siguiente semana, el siguiente mes o más adelante por YouTube. Hermanos, nosotros debemos aprender, debemos tener algo muy claro en la mente, y eso es que si para nuestras iglesias es importante pues tener epístolas pastorales, cuánto más es importante para nuestras vidas, hermanos. Así tú no apuntes a ser un líder, así no quieras ser parte de un liderazgo de la iglesia, no es necesario, de hecho, hermanos. Si Dios no te está llamando a ser un líder en la iglesia, un anciano, si no te está llamando a ser, pues, a cargo de las mujeres, discipular mujeres, independientemente de lo que hagas o no por la iglesia, lo que sí estamos llamados a hacer, hermanos, es hombres y mujeres que vivan la palabra de Dios día a día. Eso es lo que sí estamos llamados a hacer, cada uno de nosotros. ¿Y qué más? ¿Qué epístolas pastorales para poder, pues, examinar, como dice Pastor Luis, examinarnos a nosotros y pues ver si nuestras vidas van conforme a la palabra de Dios? Ahora imaginemos, hermanos, o básicamente esto es como imaginar una empresa en donde las personas van súper elegantes, ¿no? Imaginemos una empresa que todos van muy elegantes, muy bien vestidos, muy felices la mayoría, bien presentable, bañado, perfumado, la empresa es muy bonita por fuera, por dentro, pero al momento de elaborar el trabajo, pues, los trabajadores llegan tarde, trabajan sin ganas, no tienen una comunión correcta los unos con los otros, hay, como se dice, maleteros dentro de, pues, de esta empresa, etcétera, etcétera. Es simplemente fachada y muchas veces, hermanos, nosotros apuntamos más a la fachada que a lo que verdaderamente importa. Tenemos muchas iglesias, pues, o existen muchas iglesias que la fachada es hermosa y no podemos negar eso. Hay iglesias que la fachada es muy linda, muy bonita, hermanos. Sin embargo, el liderazgo que tienen, el liderazgo interno es un liderazgo, pues, no bíblico, no íntegro, cada uno viviendo en sus vidas personales, sus deseos, sus pasiones, y no hay un liderazgo como Dios quiere. Ahora, hermanos, la pregunta es, nuestro liderazgo de nuestra iglesia actualmente es un liderazgo conforme a la palabra del Señor, o podemos hacernos la pregunta también, como Pastor Omar en este caso, ¿qué tipo de liderazgo quiero aquí en el futuro? ¿Qué tipo de liderazgo quiero que Dios levante en mi iglesia? ¿Qué tipo de liderazgo de hombres y mujeres quiero que Dios atraiga y sean parte de mi liderazgo? Personas que vivan sus deseos, que no vivan el evangelio, o personas o hombres y mujeres que verdaderamente pues su vida note pues básicamente el evangelio, pero no solo su vida, sino que ellos amen el evangelio, que vivan conforme al evangelio, a la verdad, a la palabra viva de Dios. Entonces, capítulo 2 de de Tito, capítulo 2 de Tito, Pablo se va a dirigir tanto a las ancianas, ancianos, jóvenes, mujeres de la iglesia, y pues va a darle algunas recomendaciones que ya hemos visto anteriormente. Así que si ahí estás, yo creo que tengo algo en diapositiva antes de la clase. Dice, muchos pueden vestirse de cristianos, pero no todos viven como uno.
porque al final no es el uniforme lo que convence al mundo, es la vida transformada. Una vez más, muchos pueden vestirse de cristianos, pero no todos viven como uno, porque al final no es el uniforme lo que convence al mundo, sino es la vida transformada de un creyente lo que puede hacer también que muchos lleguen a los pies de Cristo por medio de cómo somos nosotros. Eh, Tito, capítulo 2, sana doctrina que transforma nuestras vidas. Versículo, me van a ayudar a leer, sí, claro, pero por ahora, versículo 1. Versículo 1 dice, pero tú, Pablo a Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo está animando una vez más a Tito. Después de lo que acabo de decir en versículos anteriores, de hecho, si me acompañas con tu Biblia, versículo 15 y 16 del el capítulo 1 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y dice, versículo 1, una vez más del capítulo 2, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hermanos, esa frase de habla de acuerdo con lo que está de acuerdo con la sana doctrina no tiene que ver con predicar solamente. Si tú puedes encerrar este versículo específicamente, este versículo no habla de predicar. Pablo no está diciendo a Tito, predica. No le está diciendo, pero tú, Tito, sigue predicando, le está diciendo en otras palabras o como en otras traducciones hay, otras traducciones de la Biblia lo traducen como, aunque otros enseñen, pero tú, aunque veas que otros enseñen mal, tú mantente firme. Esta es una orden directa a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, a Tito, Pablo le está diciendo a Tito, le está dando una orden directa, le está diciendo, permanece en la palabra de Dios, a pesar de que otros pues tengan la fachada bonita de que yo soy un cristiano, ¿no? De que es, para muchos es inflada de pecho, ¿no? No, sí, que yo soy cristiano y que bla, 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 por aquí, por allá, pero sus vidas van completamente lo contrario a lo que ellos dicen o profesan. Y Pablo anima a Tito y le dice, pero tú, esa frase, pero tú es una orden directa, es una orden especial de Pablo a su hijo espiritual Tito. Y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y hermanos, esta frase no tiene que ver con predicación, sino básicamente con el vivir, básicamente con el vivir su vida diaria como cristiano. Pablo le dice, tú vive de acuerdo o conforme a la sana doctrina. Am, Perdón, no, esto no es. Perdón, esto está, creo que esto no es, esto es del anterior. Aquí dice, la orden no es solo de hablar cualquier cosa o cualquier idea que Tito se le venga a la mente, hablando específicamente de esta idea de Pablo, ¿ok? No le está diciendo a Tito que hable cualquier cosa que se le venga a la mente. Aquí la idea principalmente es de hablar y vivir de acuerdo a la sana doctrina que se predica. Pablo le está diciendo a Tito, vive conforme al Evangelio, en otras palabras. Tengo otro comentario aquí. No podemos escapar de esto, hermanos. La Biblia es un libro que nos dice cómo vivir. La mayor imagen de hipocresía es cuando decimos que creemos que la palabra es verdad, pero al mismo tiempo ignoramos como nos dice que vivamos nuestras vidas. Hermanos, nosotros caemos en en un gran problema cuando decimos que la palabra de Dios es verdad por religión. Y decimos, no, que la palabra de Dios se puede transformar, que la palabra de Dios puede cambiar vidas, que la palabra de Dios puede
hacer un montón de cosas, puede transformar un montón de personas y de hecho cuando personas están en problemas, nosotros solemos decir, no, pero acércate a la palabra de Dios va a transformarte, va a cambiar y nos volvemos hipócritas cuando incluso nosotros aconsejamos que otros sigan la palabra de Dios, pero nuestras vidas no están conforme a la verdad de la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí a Tito. Le está diciendo una vez más, verso 1, si lees tu Biblia. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Actúa, vive todo, o sea, haz toda tu vida conforme o de acuerdo a la sana doctrina, o mejor dicho, Tito, vive conforme a lo que estás hablando, en otras palabras. Eso haz, eso haz. No enseñes opiniones, de hecho esto lo tengo aquí, no enseñes opiniones, no te adaptes a la cultura, o mejor dicho, no trates de adaptarte a las culturas carnales, sino que enseñes lo que es coherente con la verdad. Esto habla de una vida personal, de una vida específica que Timoteo debería seguir. Él debería ser de ejemplo para la iglesia en donde él estaba, pues hablando específicamente aquí en Creta, ¿verdad? Dice, sana doctrina, sana doctrina. Esta palabra, esta frase también puede traducirse como una vida espiritualmente saludable. Enseña, Tito, a otras personas que tu vida es una vida saludable, espiritualmente saludable, todo por medio de la sana doctrina emanando en ti, ¿verdad? ¿Quién me puede ayudar a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 10? Esta es una partecita bien larga, pero eh, es una parte muy importante y vamos a tomar un poquito más de tiempo aquí. Versículo 2 hasta el versículo 10, por favor. Pastor, buenas noches. Washington, ¿cómo estás, Washington? Muchas gracias. Voy a leer que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, lo que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Gracias, Washington. Lo que dije anteriormente, Pablo aquí en este capítulo 2 va a empezar a hablar, pues, dando órdenes específicas, tanto pues para ancianos, ancianas, mujeres, hombres, jóvenes y siervos también, esclavos, en otras palabras. Vamos a desglosar un poquito esto, vamos a desglosar un poquito eso. Versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en el amor, en la paciencia, dice Pablo a Tito aquí en el capítulo 2. Ahora, yo tengo estas diapositivas para poder guiarnos. Hay unas palabras interesantes aquí. Por ejemplo, encontramos la palabra sobrio, la palabra que hemos visto anteriormente, la cual implica básicamente dominio propio, tener una mente clara, un equilibrio, como dice ahí en la diapositiva, no dominados por excesos ni impulsos. Esto pues básicamente nos enseña lo que es la palabra sobrios. Y Pablo habla específicamente a los ancianos, que estos ancianos, hombres de años y experiencia, deberían ser hombres
sobrios, hombres pues de una mente clara, que tengan un equilibrio entre sus emociones, pensamientos, que no sean dominados por excesos ni impulsos, como dice ahí en la diapositiva, ¿no? ¿Qué más? Vemos la palabra serios. Ahora, esta palabra habla sobre la dignidad, respeto a alguien que toma la vida con responsabilidad, no es alguien superficial o liviano en su manera de vivir o comportarse. Ahora, esta palabra es muy interesante. ¿Por qué? Porque em, creemos que la seriedad o está muy relacionada con nuestro rostro. Cuando decimos, no, él es un hombre muy serio, solemos relacionar esta palabra con el rostro de una persona, ¿no? Un rostro como amargado, em, perdón, acabo de aceptar un alumno, un rostro como fingido, ¿verdad? No fingido, pero un rostro así como serio, molesto, que no se ríe por aquí, que no se ríe por allá. Y solemos asociar esta palabra una vez más con la actitud de nuestro rostro. Sin embargo, lo que la Biblia nos dice sobre un hombre serio, lo que dice allí es pues alguien que toma la vida con responsabilidad. Hemos visto esa palabra anteriormente y pues a Timoteo Pablo le dice que sea un hombre pues lo mismo, ¿no? Serio. En este caso que las conversaciones la tome muy como debería ser el caso, ¿no? Conversaciones serias se deben tomar de manera seria, ¿no? Sin ser bromista, sin pues perder el tiempo, hacer perder el tiempo tanto a él como a otras personas. La palabra serio tiene que ver más con una actitud que con un rostro, hermanos. Tú puedes ser una persona seria para diferentes cosas, pero también ser una persona amigable, una persona graciosa para muchas otras cosas. Entonces la seriedad no tiene que ver nada con la seriedad bíblica que nosotros estamos viendo aquí. Una vez más, seriedad. Estos hombres serios, ancianos, deberían tomarse la vida ya con responsabilidad, o sea, no deberían ser inmaduros, no deberían ser personas superficiales, deberían comportarse como hombres conforme a su edad, hombres serios, hombres pues que tengan el dominio, mejor dicho, o el respeto tanto por otras personas como por sí mismos. Estamos hablando de hombres ancianos, hombres que necesitan pues, debido a su experiencia y a sus años de vida, deberían pues de enfocarse en eso, en no tomarse la vida, como dice ahí, con ligereza, sino con responsabilidad, dice Pablo a Tito, que anime pues a los ancianos. Dice también, me gusta la palabra prudente, del griego relacionado con el autocontrol y la sensatez, esta palabra prudente, capacidad de tomar decisiones sabias. Así es como se traduce esta palabra en el idioma original, capacidad de tomar decisiones sabias. Un hombre prudente que sabe pues pensar, que no actúa al impulso, sino que piensa antes de tomar alguna decisión en su vida, hablando específicamente de prudencia. También dice sanos. Dice la palabra sanos y luego dice fe, amor y paciencia. La palabra sano aquí, como está ahí en la diapositiva, la palabra sano viene del griego, esta palabra es muy difícil. Eh, ¿Qué significa? Voy a tratar de pronunciarlo, ¿ya? Yo estaba practicando toda esta tarde esta palabra, jugiaino, no sé cómo se pronuncia, jugiaino, pero lleva algo bien curioso en la I. Pero bueno, dice, la palabra sano viene de la palabra griega que significa buen estado, saludable o incorruptible o incorrupto, ¿verdad? Está hablando específicamente de esta palabra sano y luego agrega fe, amor y paciencia. Pablo habla con Tito y le dice que estos hombres ancianos de la iglesia, ellos deberían ser pues todo lo que ellos son debería ser algo saludable. O en otras palabras, no debería ser fingido, debería ser puro o de todo corazón.
No debería, pues, ellos como ancianos, no debido a sus años de experiencia, no deberían fingir quiénes son, sino que ellos deberían ser sanos, sin fingir, y específicamente en tres áreas específicas, hablando sobre la fe. Y esta fe habla sobre una fe que, pues, no es emocional. Luego dice la palabra amor, y la palabra amor aquí no es un amor basado en sentimientos, sino no basado en emociones pasajeras, sino basado pues en un amor verdadero y real como es el amor ágape, que es el amor sin condiciones. Y luego agrega la palabra paciencia. Y la palabra paciencia que se nos dice aquí, pues básicamente es la palabra perseverar, perseverar tanto en momentos incómodos, en momentos difíciles, en momentos de pruebas, en momentos de dificultad. Estos ancianos de la iglesia tenían que ser hombres de ejemplo debido a la edad y a la experiencia que ellos pues tenían durante tantos años, ¿verdad? Esto era lo que se requería de un anciano. Versículo 3, hablando sobre las mujeres. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo eh, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Habla sobre las ancianas de la iglesia. Eh, Tres cosas importantes, tres palabras importantes que yo veo aquí, deberíamos de recordar. Reverentes en su porte. Habla de una actitud, hermanos, una actitud digna, una respetuosa y acorde a alguien que pertenece a Dios. Esa palabra implica una conducta que refleja devoción, así como las mujeres um, de Timoteo en la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo habla a estas mujeres y las anima a no ser alborotadoras, ¿no? Ser muy emocionales, um, mujeres que quieran sobresalir, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las mujeres aquí, pues en la iglesia en Creta. Habla con Tito y le dice que estas mujeres deben ser reverentes en su porte. Resume todo lo que hemos visto anteriormente de las mujeres en primera de Timoteo. Habla sobre una actitud digna, respetuosa y acorde a alguien que pertenece a Dios. Luego, habla también y dice que no sean calumniadoras y se refiere a evitar el chisme, la crítica destructiva o hablar mal de otras personas. Esto lo hemos visto anteriormente. También dice el versículo 3, no esclavas al vino, que en otras palabras se traduce como no esclavas a un vicio, a la borrachera, específicamente a la borrachera, pero también puede ser un vicio, ¿verdad? No esclavas al vino, sino agrega maestras, lo que sí deben hacer, deben ser maestras del bien. Y aquí hay un llamado, lo que hemos visto anteriormente también, un llamado activo a no solo vivir bien, sino enseñar lo bueno a otras mujeres que lo necesitan, en este caso las ancianas de la iglesia. En vez de específicamente aquí en la iglesia en Creta, eh, no deberían ser mujeres que se deben dedicar al chisme, no deberían ser mujeres chismosas, sino específicamente o principalmente deberían ser mujeres pues que enseñen a otras personas, enseñen a otras mujeres y que otras mujeres puedan ver en esas ancianas un ejemplo de vida, puedan ver pues una mujer íntegra, una mujer como dice la frase anterior o la primera frase, reverentes en su porte, o sea, personas que vivan, mujeres que vivan el Evangelio y que sean ejemplo para otras de las demás mujeres. Y hablando específicamente aquí, llama pues Pablo a las ancianas de las iglesias a que estas mujeres sean las encargadas del discipulado específico de las mujeres más jóvenes de la iglesia. Y esto es algo importante, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo no está impidiendo que las mujeres enseñen, al contrario, está permitiendo que las mujeres de la iglesia puedan enseñar a otras mujeres.
que puedan enseñar a otras mujeres sobre los fundamentos básicos de la fe, o que puedan enseñarles sobre buena doctrina, o que puedan enseñarle pues sobre la vida, sobre el matrimonio, lo que las mujeres deberían hacer dentro del matrimonio, etcétera, etcétera. Am, Pablo anima aquí a las mujeres, Pablo anima a las ancianas a que sean unas madres espirituales para otras mujeres, que sean de guía, que sean de ejemplo de vida, las cuales otras mujeres deberían de seguir. Y de hecho, el versículo siguiente dice, el versículo 4 al 5, creo que lo tengo aquí. Versículo 4 y 5 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 4 cosas importantes que yo he observado en estos versículos. Lo primero, amar a sus esposos e hijos. El amor que se nos muestra aquí no solo es un amor emocional, es una decisión intencional que es diariamente. El amor que Pablo estaba exigiendo a estas mujeres que se les enseñe por medio de, claro, de las ancianas de la iglesia, es un amor que demuestre compromiso, que demuestre cuidado, que demuestre fidelidad incluso a su propia familia. Luego también otra palabra muy importante, dice prudentes y castas. Esto habla de una vida gobernada por sabiduría, no por impulsos. Habla de dominio propio, de sensatez y de equilibrio en sus vidas personales, prudentes y castas. Con estas 2 palabras, Pablo está diciendo, pues, que la vida de estas mujeres debería ser gobernada por la sabiduría, por la sabiduría. Luego, también agrega, cuidadosas de su casa, dice Pablo, y esto habla del cuidado de las casas, la atención y la dedicación a su esposo o hijos. No solo perder el tiempo descuidando sus casas como hemos visto anteriormente en 1 Timoteo, cuando no sé si recuerdan, pero cuando Pablo anima a Timoteo a exhortar sobre el chisme que estaba pasando en las iglesias. ¿Y qué pasaba? Que cuando pues habían viudas eh, que eran consideradas o que pues la iglesia apoyaba, estas viudas se dedicaban a chismear, a ir de casa en casa y pues a llevar chisme, básicamente, a hablar mal de otras personas. Estas viudas pues estaban haciendo mal y Pablo habla en contra de esto y dice, y les dicen lo mismo, pues ellas deben ser cuidadosas de su hogar, en otras palabras. Deben encargarse de su ministerio, deben encargarse principalmente de su hogar, no ir de casa en casa chismeando, sino deben pues ser cuidadosas de su hogar. Y luego agrega, hay otra palabra que me gusta, eh, bueno, que me gusta por el significado que conlleva. Dice, sujetas a sus maridos. Ahora, esta palabra de sujetas a sus maridos, como está allí, esto no es sumisión en opresión, no es aceptar abusos o maltratos, hermanas, ojo con esto. Estar sujetas a sus maridos no es símbolo de que sus maridos pueden hacer cualquier cosa con ustedes, que puedan abusar de ustedes, puedan maltratar de ustedes, que puedan pues tratarlas como cualquier otra persona, bueno, como si fueran cualquier otra persona, no son sus esposas. Esta palabra sujetas a sus maridos no habla de abusos, no habla de maltratos, sino principalmente, como dice en la diapositiva, sino principalmente de respeto y armonía al plan y el diseño de Dios para con la familia y el matrimonio. Cuando Pablo dice aquí, amar, estar sujetas a sus maridos, en otras palabras, Pablo está diciendo, sujétate a la persona que Dios ha puesto pues por delante de ti. Am, em, Sujétate a tu esposo, sujétate al orden que yo he establecido, principalmente hablando en este caso sobre el matrimonio. Pastor Luis. Sí, hermano Harold, tal vez para poder entender un poquito más lo que usted nos está explicando, que es cierto y que a veces sucede en las iglesias, no es fácil de entender.
Creo que es importante también poder complementarlo, ¿no?, con lo que está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, donde habla específicamente del matrimonio, ¿no?, los versículos 23 hasta el 29, si no me equivoco, y donde dice, ¿no?, los maridos tienen que amar a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? ¿Y qué hizo Cristo? Sacrificó su vida por la iglesia. Entonces, si un marido tiene esas actitudes, esa forma de cuidar de su esposa, entonces ahí la mujer sí se va a sujetar correctamente a un varón, ¿no? Como usted dice, no sería prudente que un varón pues no cumpla con las expectativas que dice la Biblia o no sea conforme a la Biblia y me tenga que sujetar a esa autoridad. Esa autoridad no tiene ningún tipo de autoridad, si es que puede usarse el término, ¿no? Es lo que yo podría compartir, hermano Sí, Carlos. sí, claro que sí, Pastor Luis. De hecho, hay una historia muy conocida, pues, de un pastor muy amigo mío también. Él dice, pues, cuenta, ¿no?, que pastoreando una iglesia en el norte del Perú, am, se acercó una pareja, ¿no? Una pareja en donde esta pareja, claro, frente a la iglesia decía, no, viva Cristo, amén, y todo, ¿no? Eran apariencia de cristianos, pero su esposo, el esposo de la chica, luchaba mucho con borrachera y pues la maltrataba, le pegaba, no solamente a ella, a sus hijos. Entonces, no hay allí pues sumisión y pues el pastor, uno de los consejos que le dio a la mujer fue aléjate, o sea, eh, vete, o sea, fuera de él, no te quedes con él, porque él, quién sabe, quizá en una de esas borracheras puede terminar matándote, ¿verdad? Entonces él no tiene autoridad que venga de parte de Dios y tú no puedes someterte a alguien que no tenga autoridad de parte de Dios. Entonces, tanto como para la mujer como para el hombre, al hombre se le dice que debería amar a su esposa como Cristo. Y Cristo, pues una de las cosas que hace Cristo por la iglesia es lavarla con la palabra de Dios, limpiarla, purificarla. Eso es lo que Cristo espera con la iglesia. Eso es lo que Cristo espera de la iglesia también, que nosotros seamos pues una iglesia limpia y sin mancha. Pero Cristo nos ha dado las herramientas para poder limpiarnos y lavarnos. Ahora, si nosotros, o hablando específicamente de las mujeres, si las mujeres pues no tienen esa autoridad espiritual en su casa, entonces, ¿cómo una mujer puede someterse, una mujer cristiana puede someterse a alguien que no es, que no va conforme en lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y Pablo está aquí hablando específicamente am, cuando Pablo dice que sean sujetas a sus maridos, una vez más, no está hablando aquí de sumisión, de permitir abusos, no está hablando aquí de opresión, no está hablando aquí de maltratos, está hablando aquí de armonía al plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que pues el hombre sea sujeto a Dios y pues la mujer sea sujeto al hombre, siempre y cuando el hombre esté sujeto principalmente a Dios. Si este hombre no está sujeto a Dios, entonces pues no hay sentido de sujetarse, ¿verdad? Al menos para las mujeres, a un hombre que es un hombre carnal, un hombre borracho, un hombre, eh, eh, no sé, vanaglorioso, glotón, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está diciendo Pablo, sujetas a sus maridos. Pablo no está diciendo sean sujetas y quédense a que pues ustedes sean maltratadas, no. Pablo está diciendo aquí, respete el plan de Dios a las mujeres, pero indirectamente también habla con los hombres. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es ese. Dios crea al hombre para que el hombre y la mujer sean sus representantes y pone al hombre como principal representante de él. Ahora, si este hombre no representa a Dios, entonces ¿cómo una mujer puede someterse a alguien pues que no está sujeto al propio Dios, ¿no? Entonces es algo que hermanas deben considerar muy bien. Las casadas, sobre todo, y las solteras, por supuesto que también. ¿Por qué? Porque pues sus futuros esposos ustedes deben buscar o al menos deben observar en sus futuros esposos pues esta característica, que este hombre sea sometido
a Dios primero, sea un buen representante de Dios aquí en la tierra para que puedan pues someterse a su liderazgo, pues a básicamente eso, ¿no? Su liderazgo, hablando específicamente sobre el orden principal que Dios creó para el matrimonio. Y bueno, para la iglesia pues también, ¿no? Eso, hermanos, ¿algún otro comentario? No sé si alguien tiene otro comentario, si no, continuamos. ¿Todo bien? Todo bien, hermanitas, entonces. Genial. Avanzamos. Versículos 6 y 8 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora, Pablo enfoca enfoca su mente en los jóvenes de la iglesia. Y dice que los jóvenes de la iglesia deberían ser hombres jóvenes prudentes. Ahora, esta palabra, creo que la tengo aquí, prudente, sí. En algunas traducciones podría cambiarse esta frase como vivir sabiamente. Creo que en la NBI dice esta versión. Eh, Estos hombres deben vivir sabiamente. Entonces sería, exhorta a sí mismo a los jóvenes a vivir sabiamente, a ser hombres prudentes. Y luego dice, presentándote, hablando a Tito, tú en todo como ejemplo de buenas obras, como ejemplo de buenas obras. Tito tenía que ser más que un buen predicador, sino que tenía que ser un buen ejemplo en la iglesia, especialmente para los jóvenes, pues, de su iglesia local. Y dice, luego después de eso, dice, am, en enseñanza, mostrando integridad, integridad en la enseñanza. Esto habla de pureza en la intención y en el contenido, hermanos. Una vez más, integridad en enseñanza o en la enseñanza habla de pureza en la intención o el contenido, en donde no hay doble discurso, no hay manipulación, no hay motivos ocultos. Es enseñar la verdad con un corazón correcto. Hermanos, Pablo está animando a Tito aquí a ser un hombre transparente con respecto a la predicación, que su predicación no, en su predicación no haya una doble propósito. ¿Y a qué me refiero a esto? Eso es muy común. Am, Usar el púlpito para enviar indirectas. A eso básicamente puede referirse Pablo y también obviamente a falsas enseñanzas, falsa doctrina, etcétera, etcétera. Pero una de estas cosas de integridad en la enseñanza es no usar el título, mejor dicho, el púlpito para enviar en directas a otras personas. Eh, Usa el púlpito con integridad, hermanos. Y la palabra íntegro, esta palabra de integridad, de usar la enseñanza con integridad, nos habla, pues, donde no hay manipulación en tu enseñanza. Un hermanito no diezmó en la iglesia. El otro domingo voy a hablar sobre los diezmos y ofrendas para que ese hermanito o hermanita, pues, diezme. Hay hermanitos en fornicación. Voy a hablar el próximo domingo sobre, pues, fornicación para que estos hermanitos sientan la pegada, ¿no? Y no estoy diciendo que, pues, no se confronte el pecado, ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el púlpito no se usa con doble intención. Cuando se predica la palabra de Dios, se predica todo el consejo de la palabra de Dios, absolutamente todo. No puedes utilizar el mensaje de los domingos para tu propia conveniencia o pues conforme a lo que esté pasando cada domingo, pues esta semana me enteré de un pecado, entonces este domingo pecado. Esta semana me enteré que nadie diezma, el siguiente domingo diezmos. Y este domingo, pues, me enteré que
no sé, hay fornicación en la iglesia, el siguiente domingo fornicación. Hermanos, se predica todo el consejo de la palabra de Dios, pero no utilizando para pues nuestro propio beneficio o sin doble intención. Específicamente se predica todo el consejo de la palabra de Dios, y Pablo anima a Tito a que sea un predicador pues íntegro, que no haya doble sentido, no haya un doble sentido en cada una de sus predicaciones, que sea un predicador íntegro, o sea, que no manipule el mensaje de la verdad, sino que predique todo. Y si a alguien pues le tocó un domingo que pues que Dios quiere hablar, el Espíritu Santo quiere hablar sobre diezmo, fornicación, lujuria, lo que sea, eh, pues eso es lo que el Espíritu Santo principalmente va a hacer. He escuchado muchos pastores utilizar el púlpito para hablar sobre sus propios beneficios o para enviar indirectas a otras personas. Am, como, no sé, mejor no hay ese ejemplo, tengo algo en mente, pero mejor no. Que no sé, de repente el pastor lo ve y me mete en problemas. Ah, pero eso, hermanos, no se usa el púlpito para hacer un mensaje de doble sentido o enviar indirectas a otras personas. Que tu mensaje sea íntegro. O sea, significa que al momento que agarras la enseñanza, ¿cómo es un mensaje íntegro, hermanos? Al momento que vas a estudiar tu Biblia, lo primero que debes preguntarte no es qué va a enseñar Dios a la iglesia. Eso es principalmente, si quieres un mensaje íntegro, hermanos, ese pensamiento es incorrecto. ¿Qué es lo que Dios va a enseñar a la iglesia? Tú estás hablando de eso. ¿Cuál debería ser el verdadero pensamiento de un predicador íntegro? Señor, ¿qué quieres enseñarme a mí? Señor, ¿qué quieres que aprenda yo? Señor, ¿qué quieres que cambie yo? Señor, ¿qué quieres que transforme yo? Y luego, cuando Dios ya te ha ministrado, pues de una vez, ahí recién donde pasas y dice, ok, Señor, este mensaje va a ir para la iglesia también. La iglesia necesita saber este ánimo, la iglesia necesita saber esto. Y no porque el hermanito lo necesita. Cuando nosotros pensamos en una enseñanza por un hermano y no primero por nosotros, hermanos, hay algo que observar allí. Hay algo que observar. Pablo, una vez más, anima a Tito y dice, dice, versículo 8, palabra sana, perdón, versículo 7 dice, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad también lo agrega. Versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable. Esta palabra sana se traduce pues como una enseñanza correcta, una enseñanza pura y alineada con la verdad. Es casi similar a lo anterior, pero dice palabra sana e irreprochable. La palabra irreprochable, pues hemos visto. ¿Quién me puede pues decir qué significa la palabra irreprochable, hermanos? Hemos visto la palabra estudiado un montón de veces ya. ¿Quién me puede decir qué es una persona o en este caso una predicación irreprochable? ¿Qué significa? ¿Nadie? Jalaos todos. Hermano, no, pues hermano, claro, ¿cómo nos va a jalar? Qué maldad. No, Mentira, mentira. voy a darle oportunidad al hermano Washington a quiere intervenir también. Washington. La palabra irreprochable también puede ser íntegro, ¿no? O Sí, sea, claro que sí, pero el significado, Washington, lo que hemos visto anteriormente. Irreprochable. irreprochable. O sea, ah, que tenga un buen testimonio. Ya, sí, de hecho sí. De hecho te voy a dar un atajo porque probablemente va a venir en el examen. Una persona irreprochable es una persona intachable. Lo voy a poner así de sencillo. Una persona intachable. ¿Quién es una persona intachable? Una persona, pues, básicamente que su vida o que en su vida no haya espacio para que nadie hable nada en contra, pues, de esta persona. Y si alguien habla en contra de ti, si yo soy una persona intachable, si alguien viene y habla en contra de mí, mi propia vida, vamos, ni siquiera tengo que defenderme. ¿Por qué? Porque mi propia vida
va a mostrar a otras personas, va a mostrar, va a defender, mi propia vida va a defenderme. Y no Claro. solamente mi propia vida, sino otras personas van a decir, no, o sea, tú estás hablando del hermano Harold que es una persona, no sé, borracha, para nada. O sea, porque en mi vida, pues yo no consumo alcohol y yo pues no me emborracho hace más de 10 años. Eh, entonces, pues nadie puede hablar en contra de esto, hablando específicamente en mi vida. Así, de la misma manera, hermanos, pues cada persona que venga hacia nosotros y nos diga algo, pues que va en contra de lo que nuestra vida verdaderamente es, si eres una persona irreprochable, entonces no debes preocuparte, porque las personas a tu alrededor te conocen y tú mismo sabes delante de Dios que no lo eres. Ahora, un mensaje irreprochable es un mensaje que no cambia la verdad. Es un mensaje en donde las personas pueden decir, oh, mira, el hermano Washington hizo un devocional pues sobre Tito y no dijo que en Tito habla sobre pues los diezmos y las ofrendas, ¿no? O sea, tocó el capítulo 1 de Tito, el capítulo 2 y empezó a hablar de los diezmos y ofrendas. Eso está hablando algo que va en contra incluso del capítulo, o sea, el capítulo no está hablando sobre eso. Pero sí, verdaderamente el hermano Washington toma el capítulo 1 y el capítulo 2 de Timoteo y empieza a enseñar lo que pues Pablo está animando a Tito a perseverar, a mantenerse, a vivir el evangelio. ¿Quién se puede acercar y decirle, no, el hermano Washington predicó mal hoy día? Nadie. Un mensaje íntegro es eso, no salirte de lo que es la verdad, hermanos. Y caemos mucho en esto como predicadores. De hecho, para mí, una de las cosas que he luchado con tanto tiempo durante la predicación es ah, no tratar de no salirme del tema principal. Siempre los ejemplos que se da, las ilustraciones, absolutamente todo lo que se hace pues debería ser enfocado en el mensaje, sin salirme ni a la derecha ni a la izquierda, sin hablar de mi propia vida, incluso simplemente hablar sobre el mensaje de la palabra de Dios, sin irme, un mensaje irreprochable, como dice Pablo aquí, palabra sana e irreprochable. ¿Para qué? ¿Para qué palabra sana? ¿Para qué palabra irreprochable? ¿Para qué predicar de manera sana o irreprochable? ¿Para qué? Para que de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir en contra de vosotros, que decir de vosotros. En otras palabras, cuando dice el adversario, habla pues de las personas que se oponen a la verdad del Evangelio. Y esas personas cuando ven, escuchan que el hermano Washington hizo una buena enseñanza, cuando el pastor Luis hizo una buena enseñanza, cuando el pastor Omar y todos los que estamos aquí presentes hicimos una buena enseñanza bíblica conforme a la palabra de Dios, estos, estos hombres, estos adversarios se avergüenzan. Se avergüenzan ¿por qué? Porque ellos dicen, uy, la verdad, él está hablando la verdad, no está hablando sus verdades, está hablando sobre la verdad. Y yo, pues, estoy totalmente confundido y quiero salirme, quiero irme de aquí, quiero usar mis patitas para correr lo más rápido que pueda y salirme de este lugar. ¿Por qué? Porque la propia verdad se ha predicado hoy y lo que yo creo y lo que yo he creído durante todo este tiempo ha sido mentira. Y estos hombres se avergüenzan y no solamente se avergüenzan, sino que dicen, el hermano Luis, el pastor Luis es un hombre pues íntegro, es un hombre que no negocia la verdad, es un hombre que no está dispuesto a negociar con absolutamente nada ni nadie sobre negociar y mover algunas verdades bíblicas, sino que todo el consejo de la palabra de Dios lo predica. Ni siquiera es su propio consejo, ni siquiera es sus propias ideas, es el consejo, son las ideas, el propósito principal de la palabra de Dios. Por eso se predica, hermanos, de una manera irreprochable, una manera sana e irreprochable, una manera, como dice en la diapositiva, correcta, pura y alineada con la verdad. Dice el versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Eh, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos.
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Eh, que se sujeten a sus amos, en otras palabras. Esto no es sumisión ciega, sino una actitud correcta frente a la autoridad delante de ellos. Hermanos, esto era una realidad. De hecho, lo tengo aquí. Esta era una realidad que pasaba en estos tiempos, pues a la iglesia venían esclavos también, y muchos de ellos no vivían conforme al evangelio de la verdad. Por esta razón, Pablo habla a Tito para corregir, para que corrigiera estas conductas dentro de las casas de sus amos, para que de esta manera el evangelio pueda ser bien presentado. Hermanos, común. Hemos visto ya esta misma idea anteriormente. Siervos con sus amos, pues esclavos con sus amos se comportaban de una manera que no era digna del evangelio. Muchos eran creyentes, muchos tenían la suerte de venir a la iglesia, ellos y sus amos, y muchos de ellos solo venían a la iglesia, pues sus amos estaban pues en casa y no creían probablemente en Dios, pero cuando regresaban, ellos deberían de someterse a sus amos. Y estos siervos, estos esclavos deberían pues representar a Cristo en sus casas, en sus hogares, en la manera en cómo responden, en la manera en cómo ellos actúan, en la manera pues en cómo ellos viven, en otras palabras. Am, eh, Esto era básicamente lo que Pablo anima a Timoteo y tanto también a Tito a cambiar en la vida de estos esclavos. Que esos esclavos, en lugar de representar a Cristo, solamente hacían que Cristo sea una burla. Porque los amos, probablemente los que no eran cristianos, veían que estos eran respondones, estos pues engañaban, eh, hacían mucha trampa, pues no sé, con un montón de cosas, de repente dinero y encargos, etcétera, etcétera. Am, y Pablo habla sobre esto y dice, estos no están actuando conforme al Evangelio, no están viviendo. Por eso Tito exhorta, le dice, exhorta a estos siervos, exhorta a estos hombres a que se comporten, a que vivan en el Evangelio. Y la última parte dice, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si puedes encerrar esta palabra, adornen la doctrina, encierra esta palabra significa em, embellecer o dar un buen testimonio. Ah, Hermanos, hay algo muy claro aquí que tenemos que nosotros observar. Uno es que la doctrina no cambia, pero sí puede ser honrada o deshonrada por nosotros. Hermanos, la doctrina jamás va a cambiar, la verdad nunca cambia. Dios dice, pues, que Él es verdad. Y pues Dios dice que Él no es un Dios cambiante, Él nunca cambia. Y lo que significa que la doctrina, pues, también no cambia. La palabra de Dios es no cambiante, no cambia. Sin embargo, nosotros o nuestra manera de vivir, cada uno de nosotros individualmente, puede hacer que la palabra de Dios, incluso el Dios mismo, pueda ser honrada o deshonrada al mismo tiempo. ¿Por qué? Por la manera en cómo nosotros vivimos. Y hermanos, esta frase es una de mis frases favoritas, yo siempre la digo. ah, a veces la mejor predicación, el mejor evangelismo no es con palabras, sino es con acciones. Yo creo que es el evangelismo más fructífero que puede una persona ver de otra, es que no habla, sino pues actúa conforme al evangelio. No solo habla. Está bien hablar sobre el evangelio, pero ¿de qué te sirve hablar si tu vida no está conforme al evangelio? Entonces, la doctrina no cambia, pero la manera en cómo nosotros vivimos puede hacer que otras personas honren o deshonren a Dios. Y esto es lo que estaba pasando con los esclavos. Los esclavos eran creyentes, pero tenían vidas que no representaban a Dios. ¿Y cuál era la consecuencia? Que estos amos, que no eran cristianos, probablemente eh, maldijeran a Dios o se burlaran de Dios al ver la actitud de estos hombres, pues al comportarse de una mala manera, ¿no? Ahora,
Eh, la conducta, hermanos, de nosotros como creyentes, nuestra conducta contradice el mensaje muchas veces. Y aunque el mensaje no cambie, nuestra conducta puede hacer que el mensaje, pues, parezca que se esté contradiciendo. Jesús anima sobre esto muchas veces. De hecho, eh, lo tengo aquí. Adornar implica embellecer o dar un buen testimonio, hacer que algo sea digno de aprecio. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús hablando que nuestras vidas glorifican a Dios. Nuestras vidas honran a Dios en la manera en cómo nosotros vivimos. También otras personas van a hacer que honren o deshonren a Dios. Am, en segunda de Pedro, perdón, en Pedro, no sé si es segunda de Pedro, creo que es su primera, segunda de Pedro 2:12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que glorifiquen a Dios, hermanos. Personas a nuestro alrededor pueden llegar a Cristo a través de nuestras vidas. Ahora, la cosa es aquí, cómo tu vida, y una pregunta para nosotros hoy, cómo nuestras vidas están glorificando a Dios. Verdaderamente nuestras vidas, si otras personas nos ven desde afuera, verdaderamente nuestras vidas glorifican a Dios, están haciendo que otras personas consideren de repente, quizá consideren y digan el Dios que esa persona sigue es real, o otras personas ven fuera de nuestras vidas o por fuera de nosotros y nos dicen, ese dice que es cristiano, pero sigue lo mismo. Está haciendo esto, si está haciendo el otro, no es cristiano, no representa a Dios y de hecho quizás ni Dios ni existe. Personas blasfeman en nombre de Dios a causa de la manera en cómo nosotros nos comportamos. También Romanos dice, Romanos habla muy claro de esto, Romanos 2:24 dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios, hermanos, cuando personas ven nuestras vidas, el nombre de Dios es glorificado o el nombre de Dios es blasfemado a causa de nosotros. Juan dice 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero perdón, esto no es. Perdón, esta es la última parte. Hermanos, pensemos en eso muy claro. ¿Cómo estamos representando a Dios con nuestras vidas personales? De hecho, aquí se ve el lado negativo, ¿verdad? Cuando hay incoherencia entre lo que vivimos y decimos, el mensaje de Dios pierde credibilidad, pierde poder cuando en nuestras vidas no hay una coherencia en lo que decimos y hacemos. El mensaje de Dios pierde poder, no porque carezca de poder, sino que por nosotros, en nuestra perspectiva, o la perspectiva que otros tienen de nosotros, hace que la palabra de Dios sea rechazada muchas veces, o honrada o deshonrada. Entonces, la pregunta para nosotros es, hermanos, em, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en tu vida? ¿Glorifica a Dios o deshonra? Es una pregunta para nosotros poder, pues, pensar, pensar y aplicarlo, sobre todo, hermanos. Yo no quiero que mi vida deshonre a Dios. Quiero que mi vida honre al Padre. Quiero que mi vida, pues refleje a Cristo. No solamente porque lo digo, sino porque verdaderamente se refleja. Am, Eso, hermanos. ¿Quién puede ayudar a leer versículo del 11 al 15? Y con eso pues terminamos la clase del día de hoy, hermanos. Versículo del 11 al 15. Yo lo leo, yo lo leo. ¿Se me escucha, no? Sí, sí, Cristian. Muchas Ya. gracias, amigo. No, gracias a ti. Dice, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Wow, gracias, amigo. Eh, Mensaje, de hecho, es un mensaje muy, muy fuerte el que Pablo está en la manera en cómo está terminando el capítulo 2. Pablo habla sobre la gracia y la salvación que solo proviene y solo es a través de Cristo Jesús. Ahora, versículo, en el versículo 11, Pablo está conectando ya una idea que ha venido trabajando tanto en la epístola de Timoteo como ahora en esta. Y de hecho, el mensaje del capítulo 3 es un mensaje, yo tenía preparado casi preparada esta clase, pero mientras estaba leyendo en la tarde, eh, quiero enfocar mi enseñanza del capítulo 3 con un mensaje pues en la gracia de Dios. De hecho, es la manera en cómo Pablo termina. Y no solo quiero hacer un verso a verso como hemos venido haciendo, sino que quiero enfocarme específicamente en cuán importante es la gracia para nosotros, cuán importante debe ser la gracia para un cristiano, la salvación, la cual proviene solo y únicamente a través de Cristo Jesús. De hecho, la palabra gracia que usa Pablo aquí es la misma, es el regalo inmerecido de Dios, es un regalo inmerecido. Nadie puede ganarlo por obras, sino solo y a través, únicamente hablando de Cristo Jesús. Y ahora sí, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y tengo uno de los comentarios o pensamientos que he tenido. Dice, el propósito de que Cristo haya venido al mundo se encuentra en esta afirmación, pues Jesús vino al mundo para brindarle salvación, no solo como un cambio externo, sino como una transformación completa de el ser humano. Jesús no solo vino a dar una salvación, una fachada de salvación. No solamente vino a decir el mundo ha sido salvo, sino dice que para que todo el que haya sido salvo también puede experimentar una transformación que solo viene a través de Cristo Jesús. Y hermanos, eso es básicamente una de las cosas que voy a hablar en el capítulo 3, la gracia. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque como iglesias nosotros hemos confundido la gracia de Dios, o hemos mezclado la gracia de Dios con la obra del ser humano, con la intervención del ser humano. Y hermanos, la salvación no viene a través de ti, solo y únicamente proviene de Cristo Jesús. Pablo dice acá, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia está disponible para todos. La única cosa que en la forma en que interviene el hombre es si lo acepta o no, pero eso no te hace partícipe de que tú has contribuido para la gracia, para tu propia salvación, no. No, para nada. La salvación viene solo y únicamente a través de Cristo Jesús. Y ahora hay algo importante. De hecho, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, obviamente. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, ese es uno de los versículos más importantes que hay. ¿Por qué? Porque la primera parte está bien, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Estamos bien hasta allí. Eso lo sabemos. Y dice, y esto no es de vosotros, hablando de la salvación, incluso también probablemente, o me gusta pensar al menos, habla de salvación ese verso, sí, pero me gusta pensar que de fe también. Incluso Dios a nosotros nos ha dado la fe para que podamos creer en Él, para que podamos aceptarlo. Incluso nuestra salvación
o la decisión que nosotros hayamos tomado de seguirle no tiene nada que ver con nosotros, sino que es intervención divina, hermanos. Dios sabe quién ha y quién no de ser salvo. Entonces, si yo he sido salvo, yo he tenido fe en Dios, sí, claro que sí, por supuesto, pero Dios incluso me ha dado la fe para poder creer en Él. Entonces, esto significa que la salvación no tiene que ver nada en lo que yo pueda hacer, sino en lo que únicamente Cristo hizo por mí en la cruz. No solamente Pablo habla aquí de salvación, no solamente Pablo habla de fe, sino que Pablo principalmente habla de que todo el origen de salvación proviene solo y a través de Cristo Jesús. Que la fe incluso que tú pusiste en Dios para ser salvo, ni siquiera puede ser que ni siquiera venga de ti, que principalmente venga de Dios, lo cual pues saca al ser humano de, de el juego de la importancia de a quién pertenece la salvación, si de Cristo un 95% y del hombre un 5%, no, toda la salvación proviene de Cristo Jesús. Y creo yo que incluso todo el proceso de, yo agradezco a Dios por pues haberme dado fe incluso de haber creído en Él. Ni siquiera la fe que yo puse en Él me la atribuyo a mí mismo como, no, ya, yo tuve fe, entonces yo creí en Él y decidí pues aceptar esa salvación. Él me salvó, pero yo tuve fe. No, sino que Él me salvó y Él me dio la fe suficiente y necesaria para poder creer y ser salvo. Am, Esto, hermano, es algo importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque como seres humanos buscamos constantemente cualquier detalle para nosotros por nuestras propias obras tratar de encontrar la salvación, que hermanos, esto es imposible. No podemos hacer absolutamente nada. Incluso el servicio que tú tienes en la iglesia no, eh, no significa nada para Dios con respecto a salvación. Tu servicio no te puede hacer salvo. Hagas lo que hagas. No puedes hacer salvo. Incluso si mueres por Cristo o en el nombre de Cristo, no te hace salvo. Te hace salvo. Lo único que te hace salvo es pues creer en que Cristo Jesús es Dios, en que resucitó de entre los muertos y en que ahora está a la diestra del Padre gobernando y en que nosotros esperamos y aguardamos su segunda venida. Pero hermanos, no somos salvos por lo que hacemos. Hemos creído en Dios, sí, y hemos creído de corazón, por supuesto. Y el servicio, entonces, Harold, ¿qué es el servicio? El servicio, hermanos, el servicio es una muestra de gratitud para Dios. Es una muestra en cuanto estamos agradecidos por Dios. Yo sirvo a Dios porque estoy agradecido por Él. Yo sé que mi servicio no me va a alcanzar para obtener la salvación. Sin embargo, mi servicio es por amor a Él. Mi servicio es porque lo amo y que porque verdaderamente Él me ha brindado algo que yo no podía encontrar por mis propias fuerzas. Estoy agradecido con Él y quiero servirle. Entonces, por eso le sirvo. No porque mi servicio va a influenciar en mi salvación. Si sirvo más, voy a ser más salvo. Si sirvo menos, entonces voy a dudar de mi salvación. Si leo más mi Biblia, voy a ser salvo. Si no leo mucho, no voy a ser salvo, hermanos. Yo leo mi Biblia porque quiero conocer más de Dios, quiero conocer más de quién es Él, pero no leo la Biblia porque la Biblia me va a hacer salvo, no, para nada. Leo la Biblia porque mi Dios está aquí. Dios ha manifestado, como dice Hebreos en estos tiempos, a su Hijo Jesús y su Hijo Jesús pues está aquí en la Biblia. Y yo quiero conocer de Dios, quiero conocer de Cristo, quiero vivir bien mi vida. Sin embargo, leer o no la Biblia pues no me hace salvo, hermanos. Personas que mueren sin haberle aceptando a Cristo solo una vez y sin haber leído la Biblia nunca. Y no estoy diciendo que no leas tu Biblia, para esto va en contra de lo que hemos estado aprendiendo durante 2 semanas. Estoy diciendo que hagas lo que hagas, obres lo que obres, nada va a ser salvo solo por medio de Cristo Jesús, nada más. No hay otro modo, no hay otro medio. Solo eres salvo a través de lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz. Versículo 12 dice, enseñándonos
que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora, la palabra de Dios, la gracia de Dios, nos enseña cosas. Nos enseña tres cosas importantes, pero no sin antes un proceso también demasiado importante en nuestras vidas. ¿Cuál es este proceso? Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Si nosotros somos capaces de renunciar a nuestros propios deseos, es entonces cuando la palabra de Dios nos va a enseñar a vivir de una manera sobria. La palabra sobria apunta a un dominio propio, a una vida controlada, equilibrada y consistente. Justa. Una vida justa se refiere a la manera que el creyente se relaciona con las demás personas. Y piadosa. Esto apunta la relación con Dios. Habla de una vida devota, reverente, consciente de la presencia de Dios en todo momento. No es solo práctica externa. Ser piadoso no solo es una práctica externa, es una actitud interna de temor y amor hacia Él. Tres cosas importantes que vienen, que nos enseña, pues, la gracia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Tres cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo apuntando pues sus ojos en la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Pablo dice aquí esperanza bienaventurada, habla de una esperanza segura, una esperanza en la cual él se goza, una esperanza llena de expectativas con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. No es un deseo incierto, como dice aquí en la diapositiva, no es un deseo incierto, sino una certeza basada en la promesa de Dios. Esta esperanza está centrada en la manifestación gloriosa de Jesucristo, es decir, su regreso visible y glorioso. En conjunto, estos versículos muestran un cuadro completo. Cristo vino, se entregó a sí mismo, redimió, purificó y ahora prepara a su pueblo mientras éste espera su regreso. La vida cristiana se mueve entre dos realidades, una obra ya consumada en la cruz y una gloria futura que está por revelarse. Por eso, la esperanza no es pasiva, sino que, sino que impulsa a vivir con propósito, pureza y dedicación a Dios. Hermanos, Pablo tenía sus ojos puestos fijos en la segunda venida del Señor Jesús. Palabras muy importantes, palabras muy importantes. De hecho, el versículo 15 termina y dice, de eso habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Pablo dando autoridad a Tito, a que anime a la iglesia, a que consuele a la iglesia con las palabras que acaba de recibir, de reprender, de corregir, de exhortar, de enseñar correctamente. Y luego dice, nadie te menosprecie, nadie te menosprecia. ¿Por qué? Tito, pues no sé si Luchín les habrá hablado un poquito sobre esto, pero Tito también pues era considerado pues como un hombre joven para su tiempo, ¿verdad? Am, y es muy probable que no sé específicamente si haya estado utilizando pues o haya pues pasado las mismas luchas que Timoteo, pero Pablo agrega una palabra importante aquí, que nadie te menosprecie, o sea, recuerda tu llamado, recuerda lo que Dios te ha mandado a hacer. No tienes autoridad de hombres, tienes autoridad del cielo. Ni siquiera tenía la autoridad de Pablo, tenía la autoridad del cielo. Y la autoridad que venía de un Cristo que estaba completamente vivo y que apuntaba o que apunta, que nos apunta como iglesia, como creyentes individuales y grupales, que nos apunta a un segundo regreso con gloria, hermanos. Am,
Pablo le dice a Tito, em, habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿La autoridad de quién? La autoridad de quien te estaba hablando anteriormente. La autoridad de aquel que va a regresar algún día por nosotros. La autoridad de en quien nosotros hemos puesto nuestra esperanza. De eso está hablando Pablo a Tito aquí. Am, habla de un Dios, de Jesucristo, hablando específicamente de Él. Un Dios no solamente salvador, no solamente un Dios que entregó su vida, no solo que un Dios que resucitó, sino que un Dios que volverá. Allí se encuentra su esperanza y le dice que nadie te menosprecie. Recuerda a quién estás siguiendo, recuerda a quién, por quién estás hablando o abogando, en otras palabras. Y así termina la epístola, el capítulo 2 de la epístola pues, de Tito, hablando específicamente de él. Am, que la sana doctrina no es algo que solamente se cree, sino específicamente algo que se vive. El Evangelio, hermanos, transforma la vida del creyente. Tito tenía un gran trabajo, al igual que Timoteo. No es una carta grande, pero podemos encontrar principios que hemos visto anteriormente en primera y en segunda de Timoteo. Y podemos encontrar el mismo mensaje, hermanos, que el Evangelio no es algo que simplemente se cree de la boca para afuera, sino que se vive, que el Evangelio transforma, que el Evangelio cambia vidas, cambia personas, cambia familias, cambia caracteres, cambia trabajo, relaciones, emociones. El Evangelio transforma con un propósito mayor. ¿Cuál es este propósito mayor? Que nosotros podamos tener la esperanza, nuestras vidas puedan ser vidas que tengan pues su fundamento, su esperanza anclada solo y únicamente en Cristo Jesús, hermanos. Eso es lo que Pablo habla a Tito aquí. Pablo anima a Tito a ser un hombre de ejemplo. Y quitando un poquito a Tito, vamos a hablar de nosotros. Pablo habla de que cada uno de que los que estamos escuchando pues podamos ser hombres y mujeres de ejemplos. Que no solo digamos creo en el Evangelio, creo en la palabra de Dios, creo en Jesús, sino que lo vivamos. Que la gracia de Dios no es una gracia pasiva, sino una gracia activa. ¿Y qué significa que la gracia de Dios sea una gracia activa? Significa que la gracia de Dios tiene el poder de transformar, no solo de perdonarnos, que bueno, viene como parte de, pero principalmente también nos transforma, hermanos, nos corrige, nos dirige. Mientras estamos en este mundo nos da dirección y nos apunta pues a Cristo Jesús, el cual es nuestra esperanza. Cristo Jesús no solamente vino a salvarnos, a purificarnos, no solamente vino a salvar a pueblos, sino que principalmente vino a ser celoso, como dice aquí, celoso de buenas obras. En otras palabras, esta frase, si la encierra, celoso de buenas obras, habla de cristianos que vivan el Evangelio. No que sean cristianos pasivos, sino que cristianos que por medio de la gracia vivan el Evangelio en su día a día. Entonces el capítulo 2 es un llamado, capítulo 2 de Tito es un llamado a vivir con coherencia, a vivir conforme a lo que decimos. Se trata de reflejar, se trata de responder, se trata de vivir correctamente en el Evangelio. Porque al final, hermanos, la doctrina se define mejor no solamente con palabras, sino principalmente con acciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos ser pastores, líderes, ancianos, eh, miembros de una iglesia pasiva que diga, bueno, Dios me salvó, sí, amén, gloria a Dios, aleluya, o que levantes tus manos y cantes. Eso solo es apariencia y no estoy diciendo que sea malo. Pero muchas de las personas que pasan o que vienen a la iglesia viven de eso, de simplemente fachada. Pero fuera de la iglesia sus vidas son eh, totalmente diferentes a lo que ellos dicen creer. Entonces, yo personalmente, cuando me rodeo de mis hermanos,
Yo no miro sus acciones, no miro sus... Bueno, yo dirijo alabanza aquí en mi iglesia. Me gusta cerrar mis ojos y simplemente cantar al Señor. Dirigir a la iglesia, que levantemos las manos, que cantemos juntos. Sí, yo lo hago cuando tengo la oportunidad también. Cuando estoy abajo, cuando pues no estoy tocando la guitarra o cantando, pues levanto las manos, sí, por supuesto. Am, pero principalmente lo que me gustaría ver en mi iglesia y en cada una de las iglesias es cristianos que vivan su día a día con Cristo, que vivan el Evangelio, no de la boca para afuera, sino de la boca para adentro, que transforme sus corazones, que transforme sus mentes y vivan el Evangelio de Cristo, verdaderamente como debería ser digno de vivir. Hermano Luis, Pastor Luis. Hermano Harold, muy interesante lo que usted está compartiendo con nosotros. Me queda muy claro una frase que usted ha podido decir, ¿no? Que el evangelio no es decir, creo en Cristo y punto, sino que tiene que ser un evangelio vivo, ¿no? Demostrar, como le demuestra Pablo a Tito en este segundo capítulo, que lo que tú dices, pues lo tienes que demostrar con acciones. Y creo que muchas de nuestras iglesias están languideciendo o muriendo Ya, porque no les hablamos de esto a nuestros congregantes. ya, Los agrupamos y les decimos, mira, cree en Cristo y serás salvo. Y todos dicen, amén, amén. Bien, pero no cambian su forma, siguen, como usted ha dicho todos los ejemplos que pudo poner, siguen en la misma tónica, en la misma perspectiva, entonces no están viviendo el Evangelio. O perdón, no me voy a excluir, no estamos viviendo el Evangelio. Y ya, al no vivir el Evangelio, pues hacemos lo que dice la palabra, hacemos de Jesús mentiroso. Es nuestros actos los que reflejan a Cristo. ya. Creo que como líderes debemos focalizarnos en lo que usted hoy nos ha podido compartir, ¿no? Debemos regresar a la iglesia y decir, por favor, hermanos, si vamos a ser llamados cristianos, significa que debemos mostrar a Cristo en nuestros actos. Eso sería para compartir, hermano. Hay un versículo muy curioso, Pastor Luis. Creo que está en Santiago. La Biblia nos dice que nosotros somos salvos a través de la fe. Y Santiago nos dice que somos salvos a través de las obras. Creo que sí, cierto. Em, no sé dónde está exactamente. Si alguien me puede ayudar a buscarlo. Y con esto cierro, perdón. Em, no sé dónde está. ¿Está Santiago? No recuerdo dónde está, pero sí, Santiago dice este verso. No recuerdo dónde exactamente. Santiago 2:17 creo que es, hermano Harold. A ver, vamos a Ok, buscar. déjame ver. Dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Y hay muchos pues comentarios con respecto a esto, ¿no? Que dicen, porque la Biblia dice que somos salvos a través de la fe, pero Santiago dice que pues nuestra fe sin obras es muerta, entonces significa que nosotros somos salvos a través eh, de, de las obras, y es básicamente todo lo contrario a lo que la Biblia dice, y en realidad no, hermanos. Lo que Santiago está explicando aquí es lo que hemos visto en esta última parte. En 2:24 también dice, vosotros veis pues que 2:24 sí, no sé, hermanita, lo puso aquí. 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por fe. Sí, bueno, es la misma idea. Básicamente no habla de eso, hermanos. Santiago no dice que somos salvos por obras, sino que es la misma idea que hemos estado hablando aquí en esta última parte en Tito, que es básicamente que si nuestras vidas no están mostrando el Evangelio, entonces hay que observar nuestras vidas. Yo no puedo atribuirme, eh, no puedo atribuirme pues, la descripción de quién es salvo, quién no. De hecho, tengo mucho miedo con respecto a eso. No puedo decir quién es salvo y quién no es salvo, hermanos, porque al fin y al cabo
el que salva es Dios y el que sabe es Dios, a quién ha salvado y a quién no. Entonces yo no puedo atribuirme eso. Sin embargo, lo que yo sí debo hacer con mi propia vida, no con otros, pero con mi propia vida es preguntarme, Señor, tu salvación ha llegado a mí. Verdaderamente estoy creyendo en un Dios real, de verdaderamente mi vida está representándote. Yo no quiero ser un cristiano superficial de la boca para afuera, quiero ser un cristiano activo, que mi fe sea activa y quiero vivir para ti. Entonces, mi fe, una verdadera fe te va a llevar a una verdadera vida, no verdaderas obras de alimentar animales, no sé, hacer un montón de obras que se cree, pues, ¿no? Sino de obras que habla es de obras de cambio, obras de transformación. De eso habla Santiago. La fe sin obras es muerta y habla de una fe que transforma tu vida. Entonces, si hay algo que de repente yo hago conmigo, hay algo que yo hago conmigo y es no examinar a mis hermanos, porque eso no es mi trabajo, eso no es mi chamba, como se dice, ¿no? Criollamente, no es mi chamba. ¿Mi chamba qué es? Mi chamba es mirar mi propia vida y decir, Señor, yo no quiero ser un cristiano pasivo. Quiero ser un cristiano que mi fe me lleve a una transformación día tras día, mes por mes, año tras año. Yo no quiero ser el mismo cristiano desde hace 10 años atrás cuando llegué a Cristo. Y puedo decir con seguridad que gracias a Dios no soy el mismo creyente que llegó a los pies de Jesús hace 15 años atrás. No soy. Y lo puedo decir con gozo, sí, claro, porque Dios ha hecho esa obra en mi vida. Pero debo examinarme, no debo solamente vivir en mis victorias pasadas, sino en mis victorias presentes. ¿Qué victorias tengo presentes? ¿Qué necesito cambiar ahora? ¿Qué necesito cambiar probablemente después? ¿Qué necesito invertir en mi tiempo para un montón de cosas que me van a llevar pues a una fe que verdaderamente sea activa en Cristo Jesús? Hermanos, la fe los verdaderos creyentes se van a dar cuenta de esto, que es am, que nuestra fe no solo nos lleva a estar quietos, nos lleva a una transformación, y eso es lo que la iglesia no entiende. Am, yo creo que no nos vamos a ver ya en clases presenciales, al menos hasta en un par de meses, probablemente. Am, pero si hay algo que quisiera, pues que nos llevemos en esto, hablando presencialmente aquí con ustedes, es am, que su fe, hermanos, de cada uno de ustedes y en mi oración, incluso la mía, nos lleve a una transformación, nos lleve a un cambio verdadero, a, como dice la Biblia, que seamos conforme a la imagen de Cristo Jesús, que seamos como Cristos. De hecho, así nació la palabra cristianos, mini Cristos. En el libro de Hechos estudiamos esto. Cristianos, ¿cómo nació? Como una palabra despectiva. Ellos son cristianos, o sea, mini Cristos, son Cristos pequeños. Después, esta palabra pues tomó significado en la iglesia primitiva, temporada de misiones, temporada en donde los cristianos morían y decían, yo soy cristiano, yo estoy viviendo el evangelio. Hoy en día, esa palabra cristiano es para cualquiera. Dicen, yo soy cristiano, pero no se vive, no se ve, no hay evidencia de eso en sus vidas. Y yo quiero volver a esos tiempos en donde personas digan, yo soy cristiano no solo de la boca para afuera, sino que digan verdaderamente, yo pertenezco a la familia de Cristo, no porque lo digo, sino porque mi vida refleja eso. Entonces, hermanos, quisiera orar por ustedes sobre eso. De hecho, tengo un mensaje, no este domingo, sino el próximo domingo. Me han dado un espacio para enseñar aquí en la iglesia, en Calvario de la Semilla, y voy a hablar específicamente de eso. En Nehemías 18 habla pues de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, cómo transforma, cómo cambia, cómo quiebra corazones y los lleva no solo a llorar, sino a cambiar verdaderamente. Entonces, quiero orar por ustedes, hermanos. Quiero orar por ustedes y pues cerramos este tiempo de clase. ¿Está bien? Oramos. Padre, quiero orar por cada uno de mis hermanos y también por mi vida, Señor. Los que estamos aquí presentes, debajo y sometidos a la luz de tu palabra, Señor, por medio de epístolas pastorales.
Gracias porque nos has enseñado, gracias porque has ministrado nuestras vidas. Y ahora no solamente queremos llevar esto a un cuaderno, no solamente queremos llevar esto a un reporte, a un examen, queremos llevarlo a nuestras vidas diarias, queremos aplicarlo, vivirlo. Señor, oro por los pastores, Señor, darles la sabiduría, el discernimiento esencial y necesario para poder guiar a la iglesia, a tu iglesia, Señor, a estas verdades, Señor, en epístolas pastorales, a la verdad de todo el consejo tuyo, Señor. Quiero orar por los ancianos. Quiero orar por los ancianos para que los ancianos pues puedan ser hombres íntegros en su labor, Señor, en cada una de sus iglesias. Quiero orar, Señor, por los líderes de las iglesias, en cada una de las áreas que ellos tengan, hombres o mujeres. Oro, Señor, que también podamos ser líderes prudentes, Señor. Líderes que guiemos a otros, Señor, a los que guiamos, Señor, a, a la luz de tu palabra, Señor. No queremos fama, no queremos mayores puestos de rango, sino lo único que queremos es servirte. Y oramos por la iglesia en general. Cada una de nuestras iglesias individuales, oramos que tú, Señor, seas el centro de nuestras iglesias una vez más. Si es que te hemos dejado afuera, si es que nos hemos salido, si es que nos hemos desviado, si es que hemos apartado nuestras vistas tan solo un poco de ti, Señor, te pedimos que nos ayudes a volver, Señor. Y gracias porque tú estás a la puerta siempre tocando. Lo único que debemos hacer, Señor, es abrirte nuestros corazones, abrirte nuestro liderazgo, abrir los ancianos, Señor, abrir nuestras mentes en general para que tú controles nuestras vidas, Señor. Gracias por Pablo, gracias por Timoteo, gracias por Tito. Grandes hombres, Señor, grandes hombres a los que tú animas, a los que tú animaste por medio de Pablo, al que usaste también a Pablo como un padre espiritual. Queremos ser padres espirituales para otros también, madres espirituales para otras. Señor, queremos vivir a la luz de tu palabra. Queremos vivir correctamente nuestras vidas como creyentes. Dios, te amamos y agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo, por darnos convicción y sobre todo entendimiento para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias. Pues me queda una clase pendiente, pero no va a ser presencial, va a ser grabada. Entonces, hermanos, nos vemos cuando Dios, Dios diga. Dios diga. El siguiente curso que viene es, creo que es Teología Sistemática, aquí, con Pastor Darwin Torres, así que Pastor Darwin pues va a estar enseñándoles. Después viene Iglesia y Plantación de Iglesias y terminamos el semestre con el libro de Romanos, un libro muy, muy increíble, muy, como se dice, picante, tiene mucha doctrina, es uno de mis libros favoritos. Y hermanos, mis oraciones con ustedes, estoy revisando tareas todavía, pero mis oraciones con ustedes, les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno. Y pues nos vemos en la siguiente oportunidad. Un abrazo a todos. Una preguntita, Pastor Harold. Sí, Washington.